¿Sabía usted que las latinas conformamos el 16% de la fuerza laboral femenina en este país? Somos más de 12 millones de trabajadoras y se espera que esta cifra siga creciendo. Sin embargo, las mujeres latinas ganamos 31% menos de lo que ganan las mujeres blancas no latinas. Y es por la búsqueda de igualdad salarial que muchas mujeres cambian de profesión. Una encuesta realizada recientemente encontró que las razones principales por las cuales las mujeres están considerando dejar su trabajo actual este año son 1. Un trabajo con un salario más alto. 2. Un trabajo con menos estrés. Y 3. Un trabajo que les ofrezca un mejor equilibrio entre la vida laboral y la vida personal. Yo soy Danixa López y aquí abrimos la otra puerta. ¿Por qué esperar a que una puerta se cierre para abrir otra? Tú tienes el poder de abrirlas cuando tú quieras. Bienvenidos a La Otra Puerta. Hola, hoy estamos aquí súper contentos. Hoy es un show lleno de energía porque nuestra invitada es una de estas personas que a donde quiera que entra se deja sentir por su buena energía y su buena vibra. Hoy vamos a hablar con Ginette Rivera Lyles, quien cambió de carrera en busca de un mejor futuro económico y de una vida más balanceada. Desde hace 12 años, Ginette es consultora de comunicaciones multiculturales de su empresa Accent Communications. Ella desarrolla e implementa estrategias de comunicación para clientes en diversas industrias. Pero antes de dedicarse a las relaciones públicas, Ginette ejerció el periodismo por más de 20 años, trabajando en importantes medios de comunicación, tanto impresos como en línea. Ella está hoy para contarnos cómo lo hizo y lo que aprendió en el proceso. Bienvenida a La Otra Puerta, Ginette. Hola, encantada de estar aquí. Muchísimas gracias. Cuéntanos, ¿qué te impulsó a cambiar de profesión? La respuesta corta es me quemé, verdaderamente. En ese momento el periodismo estaba pasando se estaba transformando y no necesariamente de manera positiva, en mi opinión. Y el newsroom, la sala de redacción en la que ya yo llevaba 7 años y medio, desde que yo llegué hasta el momento en que salí, el personal se había reducido por un 65%. Wow. Las expectativas seguían siendo, es más, déjame reestructurar esa oración. No es que las expectativas seguían siendo las mismas y que las demandas seguían siendo las mismas. Con menos personal, las expectativas se habían amplificado. Porque, por ejemplo, cuando yo llegué a mi último periódico, todavía había un par de blogs, habían unos cuantos blogs, pero esto del blogging y todo lo demás, los periódicos todavía ya estaba en todo su apogeo, pero los periódicos todavía no lo habían adoptado. Y ahí comienza entonces a adoptarse. Y la expectativa entonces era, yo originalmente llegué y yo tenía 2 beats, 2 áreas o 3 áreas que cubría. En el momento en que yo me fui, yo tenía como 8 beats, que son áreas que tenía que cubrir regularmente. Y además tenía que participar activamente en producir contenido para 3 blogs diferentes. Y eso no era pues cuando tú quisieras y como quisieras y cuando pudieras. No, había una cuota de producción con la que yo tenía que cumplir. Y también estábamos tomando fotos y editando fotos, haciendo video y editando video y subiendo todo eso a la página web del periódico. Mi trabajo se transformó de ser una labor de reportera a ser reportera, editora, fotógrafa, creadora de contenido online. Entonces, no había manera de que yo pudiera hacer eso ni siquiera en 10 horas. Mis días de trabajo eran de 12 horas y en ese momento mis hijos tenían, cuando me fui por completo, tenían 6 y 8 años. Entonces yo casi no los veía y entonces la presión emocional, la cantidad exorbitante de trabajo realmente me quemaron. No sé de qué otra manera decirlo, pero cuando llegue el domingo y te da un ataque de ansiedad porque tienes que ir a trabajar el lunes, es hora de quitarse. Totalmente.
definitivamente que sí. Yo he notado que muchos, vamos a decir muchos, ¿no? Pero pues por lo menos dentro de mi ámbito, muchos periodistas, cuando hacen un cambio de carrera, cambian hacia el área de las relaciones públicas. Conocemos que los que estamos en el medio sabemos que son carreras que van de la mano una de la otra por diferentes motivos, pero ¿tiene eso que ver el que hayas escogido el campo de las relaciones públicas? ¿Por qué decidiste relaciones públicas sobre cualquier otra carrera, digamos? Fíjate, no fue, fue algo que se dio casi de manera orgánica. A la misma vez, y voy a hacer la aclaración, yo me fui del periódico en medio de un layoff, ¿verdad? No quiero tampoco sonar como que yo dije, bueno, hasta aquí, pues me voy. Me despidieron, estaban reduciendo la plantilla una vez más, pero en vez de optar, recuerdo tenía un amigo que en ese momento trabajaba en un periódico muy importante y me llamó enseguida y me dijo, mira, mi periódico, que es un periódico muy reconocido nacionalmente, está buscando un stringer en la Florida y yo no tenía empleo en ese momento y yo ni siquiera quería hacer eso. Y eso era algo sin compromiso, ¿no? Estaba en ese momento estaba pasando lo de Trayvon Martin, el chico afroamericano en Sanford que lo mataron. Y este periódico necesitaba a alguien que estuviese cubriendo eso y pasando la información para allá. Y yo ni siquiera quería hacer eso. Y ahí me di cuenta que le había perdido el amor a lo que estaba haciendo. Y a mí, yo me disfruté muchísimo mi carrera de periodista, muchísimo. Yo creo que una vez periodista, siempre periodista. Eso no es una cosa que se te va a quitar nunca. Pero yo sabía que ya yo no quería aplicar mis conocimientos de comunicaciones de esa manera. Y yo no sabía en realidad qué era lo que iba a hacer. Lo que pasa es que una ex editora que ya estaba del lado de las relaciones públicas, cuando se enteró que me habían dado layoff ese mismo día, me llama y me dice, vente para acá conmigo. Y yo le dije, Gail, yo no sé si eso es lo que yo quiero hacer tampoco. Me dijo, bueno, pero trátalo sin compromiso. Yo te empiezo a dar un par de asignaciones, no te quedes en casa sin hacer nada. Pues yo originalmente pensé que me iba a quedar sin, me fui con un package, con una compensación que me permitía quedarme unos cuantos meses, pues como que explorando. Y yo no sabía lo que iba a hacer. Ella me ofrece que trate eso y lo empecé a hacer y ella me fue llevando de la mano y me fue gustando. Me di cuenta que muchas de las destrezas que yo había aprendido en la universidad, desarrollado en el campo laboral, se aplicaban de este lado también. Había no es, hay un proceso de aprendizaje, no es tampoco que todo es exactamente igual, no lo es. Hay un learning curve y yo tuve la bendición de que ese learning curve me lo proveyó, me ayudó a hacer esa transición una persona que tenía el mismo background que traía yo, pero que ya llevaba 5 años haciendo eso. Y entonces ella me fue reshaping, remodelando, porque a su vez tengo una compañera de trabajo que le dieron, que también se fue en el mismo momento que me fui yo, que le quedaba claro que no quería hacer nada en comunicaciones y hoy día es enfermera. Eso sí que es una transformación. Ella era editora, de hecho, había pasado de ser reportera a editora y hoy día es enfermera. Eh, y eso a mí tampoco, yo sabía que mi transformación no iba a ser esa, pero tampoco me quedaba clara cuál iba a ser. Y empecé haciendo esto como para probar y terminó gustándome más de lo que pensé que me iba a gustar. ¿En qué momento te diste cuenta que eso era lo que ibas a estar haciendo, por lo menos por el futuro cercano, ¿no? Yo recuerdo una asignación en particular donde me tocó hacer exactamente lo opuesto a lo que yo habría hecho como periodista. Y me di cuenta que me gustaba mucho. Era un cliente un cliente nacional que en ese momento estaba pasando por una crisis de relaciones públicas severa. Hubo audiencias en el Congreso a raíz de algo que estaba pasando con este cliente, que el Congreso, de hecho, el cliente ya
esa empresa ya no existe a raíz de estos procesos que hubo en él. Y a mí me tocó no pensar como periodista y escarbar, sino ver cómo yo podía tomar aquello y resaltar los aspectos positivos, que sí los había, aunque el enfoque estaba en lo negativo, e irme de tú a tú con ex compañeros para decirle, pero mira, es que te tienes que enfocar en esto también. Esa noticia no está balanceada, a no ser que tú te enfoques aquí. Y hubo un par de confrontaciones que, de verdad, fueron confrontaciones eh, eh, no fuertes, porque hubo mucho respeto, pero donde yo estaba muy bien parada, estaba muy convencida de lo que yo estaba diciendo, y el reportero estaba muy convencido de lo que él o ella estaba diciendo, y ese careo intenso, de cierta manera, transformó la nota. No, ya no era la historia con el que ellos me habían, el acercamiento inicial de la nota había cambiado, y me di cuenta que de alguna manera yo había influenciado ese proceso, y eso me gustó. Y eso me gustó, y me dediqué a aprender más. ¿Te entrenaste de alguna forma? ¿Estudiaste algo diferente a lo que ya habías hecho en la universidad? Sí, mira, desde el principio yo me hice miembro de 2 organizaciones nacionales de relaciones públicas que ofrecen muchas oportunidades de educación continuada. Y al principio me fui full. Cogí todo lo que podía. Por algunas había que pagar, por otras no. Y hasta ahora, una de mis metas, y no siempre lo he conseguido, pero este año voy on target, mi meta es cada 3 meses, quarterly, cada 3 meses, aprender algo, pulir mi conocimiento sobre algo. Por ejemplo, el que voy a tomar la semana que viene, que estoy registrada para ello, es sobre los cambios en las plataformas de social media, y a qué se le está dando prioridad, qué funciona para qué, porque eso cambia casi todos los días. Y entonces voy a tomar un seminario sobre eso. Pero sí, yo creo que es muy importante, no importa cuál sea tu campo y si has cambiado de carrera o no, mantener ese conocimiento al día y siempre, siempre buscar aprender. Y cuando se está haciendo una transición, por más que se parezcan, ambas cosas no son idénticas y hay mucho que aprender. No, totalmente. Cuando estás en el lado de las relaciones públicas, uno tiene que ponerse el sombrero del periodista, pero cuando está el periodista no se pone el sombrero del relacionista público. Exacto. Es muy diferente. Sí, exacto. Es muy diferente. Mencionabas a una persona que fue quien te abrió las puertas al campo, etcétera. Además de ella, ¿has tenido algún mentor? Pues inicialmente fue esa, y todavía lo sigo teniendo. Para mí los mentores son súper importantes, tener ese soundboard, esa persona con quien puedes compartir ideas, y a veces lo que hace falta es verbalizarlo, y al verbalizarlo, hablando con esa persona sin que ni siquiera te dé el feedback, ya uno escuchándose, tú dices, ay caramba, sí, yo sí sé qué es lo que tengo que hacer, yo sí sé por dónde es que me tengo que ir, pero hace falta verbalizar eso con alguien que tú sabes que no te va a juzgar, que no te va a decir, ay María, pero qué bruta tú eres, o por qué no, que, que te va a escuchar y que tiene el conocimiento. Al principio fue esa editora, esa ex editora, se llama, ¿puedo decir el nombre? Sí, como quieras. Se llama Gail Rios. Es una mujer a quien yo admiro muchísimo. Se ha reinventado en más de una ocasión, porque ahora mismo está haciendo otra cosa completamente diferente. Y una mujer súper inteligente y además como persona, una persona de un gran corazón. Y luego, mientras fui teniendo otras necesidades, porque lo que pasa es que también uno va evolucionando, vas creciendo, van surgiendo otros espacios, otros voids, otros espacios que sabes que va, vas necesitando de otro tipo de conocimiento de otras personas. Y te puedo decir, por ejemplo, cuando hice la transición hacia tener mi propio negocio, tuve un mentor muy importante que ya no está con nosotros, falleció el año pasado, pero era un señor puertorriqueño, a quien yo admiraba mucho porque se había forjado de la nada. Su negocio no tenía nada que ver con el mío.
Él estaba en el campo de las telecomunicaciones y después en el campo de las energías renovables, pero había tenido tantos negocios que él era más bien, me decía, esto lo tienes que tener por escrito, esto consúltalo con un abogado. Tú no puedes seguir usando ese sistema de accounting. Tienes que tener un profesional que te vaya llevando eso. Esa parte de la estructura de negocio que me dio los primeros templates de contratos, los primeros templates de diferentes cosas. Y ahora mismo puedo decir que a medida que voy explorando otras áreas de prácticas y me he metido un poquito más en esto de crisis communications. Tengo dos mentores muy buenos. Uno de ellos es un señor que se llama Ray Casas, que tiene una agencia en Miami que se llama Ragan Casas, y ese ha sido su plato fuerte por lo menos por 40 años. Y la otra es una persona local de aquí de Orlando que se llama Jennifer Bisbee, a quien aprecio muchísimo y siempre tiene un corazón gigante, que la llamo a cualquier hora y me contesta y me dice, no te metas ahí, que de ahí no va a salir nada bueno, o me va a decir, sí, métete y dale con las dos manos, que eso se puede manejar. Claro. Hablando de tu negocio, ¿no? ¿Qué te impulsó, qué te llevó a decir, bueno, porque ya habías cambiado hacia las relaciones públicas, pero qué te impulsó a decir, bueno, voy a tratar de irme a trabajar por mi cuenta y de hacerlo por mí misma? ¿Cómo fue ese proceso? Yo estaba disfrutando mucho lo que estaba haciendo, pero vi un patrón que tal vez es una cosa que tiene que ver más bien con Corporate America, que estaba ganando mejor que lo que estaba ganando en el newsroom también, pero también veía que no importa cuántas horas trabajaba, mi cheque no cambiaba. Y eso de verdad empezó como que empezó a molestarme, porque ya yo me estaba planteando también metas financieras, cosas, un estilo de vida que le quería dar a mis hijos, como, y no estoy hablando de tonterías, sino de cosas que eran importantes para mí, como poderle pagar una clases de piano semanales a mi hijo y poder comprarle un piano. Poder pagar una academia de soccer que es carísima y poder hacer eso sin tener que hacerlo a crédito, pero con todo lo que yo estoy trabajando, no debería haber una razón por la que yo no pudiera hacer eso. Entonces, originalmente me fui de la empresa en la que estaba con una cuenta que me dio un retainer con el que yo sabía que yo podía pagar mis cuentas, ¿no? Tampoco me iba a dar para esto que estamos hablando muchísimo, pero sí por lo menos ya yo tenía los gastos de mi casa cubiertos. Y eso me facilitó mucho ese proceso. Yo no puedo decir que yo tuve que empezar de cero, como hay gente que sí lo ha hecho y que les ha ido muy bien. A mí me daba mucho miedo empezar así desde cero, sin absolutamente nada, porque una gran parte de la carga económica de mi casa la estaba llevando yo en ese momento. Mi esposo tenía un negocio en ese momento que no estaba produciendo y que sabíamos que íbamos a tener que cancelar. Entonces, la responsabilidad era doble para mí, porque sabíamos que ese negocio le teníamos que decir goodbye. Así que el haber tenido la fortuna de que alguien me dijera 20 y esto es lo que, si lo quieres hacer, este es el retainer, y que era una cifra que me daba para pagar eso, para pagar mis gastos, fue un gran aliciente y la patadita por el trasero que necesitaba para hacer lo que yo sabía que debía hacer. Y quiero hacer la aclaración porque estoy hablando de lo mucho que se trabaja en Corporate America. Como empresario no se trabaja menos, se trabaja más. Pero la gran diferencia es que si lo estás haciendo bien y lo estás haciendo inteligentemente, ves la diferencia en el banco también. ¿Alguna vez reevaluaste o pensaste regresar a lo anterior? No. Me quedó claro, desde el día que yo dejé el newsroom, me quedó claro que yo había cerrado ese libro. No era ya ni un capítulo, era un libro. Y eso me quedó clarísimo. Yo me he replanteado y he reevaluado muchas otras cosas, pero dentro del margen
de lo que estoy haciendo. Por ejemplo, llegó un momento en que yo sabía que yo no estaba trabajando sabiamente, que estaba trabajando mucho y me iba a quemar igualito que como me había pasado en el otro lado. Y ahí me tocó empezar a trabajar de una manera diferente, empezar a crear alianzas, partnerships con con otras agencias, con otros solo practitioners y también empezar a identificar gente que me pudiera ayudar como contractors. Y eso no es tan fácil. Eso es lo que hay que hacer, definitivamente. Por lo menos para alguien en mi posición, es la única manera de crecer y eso es lo que hay que hacer. Pero eso no siempre es fácil porque it's trial and error. Te vas a encontrar con personas o en situaciones que parece que esa persona es la ideal y tiene las destrezas que te parece que son las ideales y a la hora de la verdad no, para decirlo en boricua, no cuajamos. Y no quiere decir que sea una mala persona, a lo mejor es una cuestión de las destrezas, o a lo mejor es que mi manera de trabajar y la manera de trabajar de esas personas eh, no empatan. Y entonces hay un proceso de trial and error, y con este te va bien, con este no tanto, y nada, y no es, yo jamás he terminado con nadie como si fuera como el Rosario de la Aurora. Mantengo buenas relaciones con todas las personas con las que he trabajado. A lo mejor a ellos les pasaba exactamente lo mismo. Decían, esto se ve chévere, pero no es para mí. Entonces, ese proceso, eso sí me lo he replanteado varias veces. ¿Esto lo debo hacer así? ¿Debo tener un subcontractor para esto o me lo quedo yo? ¿Esto lo debo compartir con otra agencia o no? Eso sí, y eso es algo casi diario, pero nunca he sentido el anhelo de regresar a una sala de redacción. ¿Extrañas algo de tu trabajo anterior, de tu profesión anterior? Sí, porque yo creo que una vez periodista, siempre periodista, y yo me defino como periodista todavía. Eh, y yo extraño mucho la vida en el newsroom, esa camaradería, las mejores, hasta el sol de hoy, mis mejores amigos y las mejores relaciones con personas que son como hermanos o hermanas salieron del newsroom. Yo extraño mucho el periodismo. Siempre me voy a me definir como periodista porque yo no creo que eso es algo que te lo puedes quitar como un traje, que te lo pones y te lo quitas. Las mejores relaciones de amistad, esa camaradería del newsroom y hasta el sol de hoy, muchos de mis mejores amigos son de esa época o esa es la conexión que tenemos, aunque no hayamos trabajado juntos, empezamos así. No obstante, me queda muy claro que el periodismo que yo hacía el periodismo que yo hacía ya no se hace. Entonces, yo hago ese self-check de que esa nostalgia es buena y es saludable porque me lleva a una etapa de mi vida que yo disfruté muchísimo, pero ese tiempo pasó y no me interesa regresar a apoyo el periodismo un 100%, me suscribo a periódicos, creo en el periodismo, pero no me interesa practicarlo como se está practicando ahora. Eso de tener 10 beats y de hacer 20 cosas a la vez, eso me queda claro que yo no quiero regresar ahí. Okay. ¿Te imaginabas haciendo lo que haces ahora? No, nunca, nunca. Yo pensé que me iba a morir en un newsroom y porque yo pensaba que nunca me iba a retirar, porque de verdad me gustaba mucho lo que hacía y que pues cuando llegara un momento en que dijera, ok, I'm going to slow down, lo voy a tomar con más calma, yo me veía como una periodista investigadora que podía hacer una historia cada 3 meses y vendérsela a En alguien. 60 Minutes. Algo así, esa era mi fantasía. Esa era mi fantasía y me da gracia porque hubo un tiempo en que cuando yo estuve en el newsroom, en que colectivamente nos burlábamos de la gente que hacía relaciones públicas. Esos eran the flags. Pero algo que saqué de ahí, fíjate, algo que aprendí de porque esas críticas venían, casi siempre era contra gente que te trata de vender como noticia algo que no es noticia. Y entonces lo que yo pude extraer de ahí es que cuando ya estoy, gracias a Dios, estoy en una posición en mi carrera, que cuando alguien quiere contratarme o me habla,
de vender algo, que lo quieran vender como noticia, y a mí me queda clarísimo que eso no es una noticia por mi experiencia en el newsroom, yo puedo decir que no y decirle por qué, o sugerirle de qué otra manera se puede promocionar esa idea, ese proyecto, ese objeto, lo que sea, ese producto, cómo se puede hacer sin necesariamente tener que pretender que es una noticia. Claro. Volviendo a tus comienzos en las relaciones públicas, ¿qué 2 consejos te hubiera gustado que te hubieran dado en su momento y que no te los dio nadie y lo aprendiste por tu cuenta? Que no siempre tienes que estar de acuerdo con el cliente y que se puede tener una conversación franca con el cliente exponiendo las razones de por qué no estamos de acuerdo. Yo al principio, no fue hasta que alguien me dio permiso para abiertamente decirle al cliente, esto no es un ángulo noticioso, esto no es una noticia, esto no se puede promover así. O decirle, aquí sí hay una noticia, pero no es esta, no es lo que tú estás diciendo que es la noticia, eso no es noticia. No fue hasta aquel momento, y fue Gail que me dio una situación en particular y me dijo, pero es que estábamos promoviendo algo, no había habido un solo pick-up, y me dijo, pero Ginny, pero es que aquí no hay noticia. Y yo le dije, pero es que eso fue lo que me dieron. Y me dijo, pero es que tú no tienes que estar de acuerdo con todo lo que te den, para eso te están pagando, ¿no? Para que tú le digas, esta no es la línea, esto no es lo que hay que promover, es tal cosa. O le puedes decir también abiertamente, ahí no hay nada, eso no es noticioso. Claro. Para ir finalizando, 2 preguntas más tengo para ti. ¿Qué consejo le das a otras mujeres que están pensando hacer un cambio de carrera o poner su propia empresa, etcétera? ¿Qué consejo le puedes dar? Primero, bien fácil, que lo hagan. Segundo, que se eduquen. Yo pude haber evitado errores si me hubiese educado. Y en la parte donde yo fallé inicialmente, y yo creo que es donde la mayoría de los solopreneurs, entrepreneurs at large, lo que quieras, es bastante común, según me he dado cuenta, es la estructura interna de tu compañía. ¿Cómo vas a llevar las cuentas? ¿Cómo le vas a pagar a la gente? ¿Qué parte del dinero que entra se va a quedar en la cuenta de operaciones y cuánto te vas a pagar a ti mismo? Mis primeros 2 años fueron caóticos. En parte porque yo no pensé que yo estaba construyendo una empresa. Tontamente, yo no lo pensé así. Yo estaba sobreviviendo y esto es lo que estaba haciendo para sobrevivir. Así que, por favor, edúcate, estructúrate. Hay muchísimos buenos recursos gratis. ¿Lo volverías a hacer? Ay, sí, me lo estoy disfrutando mucho. Okay. Me lo estoy disfrutando mucho, me ha dado una libertad financiera que no es que sea millonaria ni mucho menos, pero con que ya gane más de lo que ganaba en el newsroom, eso ya me hace muy feliz. Y aunque trabajo mucho, tengo flexibilidad. Me llevé la computadora a casa de mis padres en Puerto Rico la semana pasada y estuve con ellos y trabajé desde allí. Así que sí, lo volvería a hacer. ¿Cómo se pueden conectar contigo los oyentes? ¿Redes sociales, un website, algo que quieras compartir con la audiencia? Sí, accentcommunicationsus.com y en las redes sociales estoy como Accent Communications. Bueno, ya lo han escuchado de la propia voz de Ginette Rivera Lyles, ya lo tienen. Muchísimas gracias, Ginny, por compartirnos tu historia, por motivarnos, por inspirarnos. Que sigas abriendo puertas, tanto a nivel profesional como a nivel personal. Y bueno, esperamos tenerte en alguna otra ocasión. Gracias. Muchas gracias a ti por tu tiempo. Yo lo he disfrutado mucho. Que estés bien. Gracias por quedarse con nosotros. Recuerden suscribirse a La Otra Puerta Podcast en Apple, Google, Spotify o en su plataforma favorita. También pueden seguirme en las redes sociales a través de I am Danixa López y escríbanme a laotrapuertapodcast@gmail.com. Por favor, compártanme su opinión sobre el tema de hoy y recomienden invitadas también. Me encantaría escuchar de ustedes. Gracias de nuevo por su sintonía. Los espero la semana próxima en La Otra Puerta Podcast. ¡Chao!